Romanos capítulo 2 y vamos a leer los versos desde el 1 hasta el 16. Romanos 2, 1 al 16. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Padre Celestial, una vez más imploramos tu auxilio. Señor, una vez más imploramos tu intervención poderosa por medio de tu Espíritu. Obra en nuestros corazones, obra en nuestras mentes, obra en todo nuestro ser, para nosotros exponernos a tu palabra debidamente. Y rogamos, Señor, que ella sea usada eficazmente para gloria de tu nombre, para más gloria de tu nombre entre nosotros, Señor, en cada uno de los oyentes. Tu gracia sea abundante en este día. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Una de las verdades más horribles de la raza humana es su ceguera para ver sus propios pecados. Ahí están los niños, no ven sus pecados. Ahí estamos nosotros los adultos, muchos no vemos nuestros pecados como debemos verlos. En relación a esta realidad, dijo Martín Lutero, la triste verdad es que somos ciegos ante los errores propios, pero más listos que Argos para descubrir los errores ajenos. ¿Quién es Argos? Les explico. Argos en la mitología es, o era, o es en la mitología, un gigante que tenía el cuerpo cubierto de ojos. Le decían que era omnividente, o sea, que lo veía todo, porque era un gigante cubierto de ojos. Bueno, dice Lutero que nosotros no vemos nuestros propios errores, pero somos más listos que Argos, que lo ve todo, para descubrir los errores ajenos. Un puritano dijo algo parecido.
cuando dijo: muchas veces contamos con fuerza y disposición para mortificar o matar 100 pecados ajenos, pero pocas veces se cuenta con la misma fuerza y disposición para mortificar o matar solo un pecado propio. Esta horrible verdad de la ceguera de los hombres para ver sus propios pecados se hace más horrible cuando la miramos a la luz de que un día seremos juzgados por nuestros pecados. Y será condenado todo pecado no confesado y no pagado por Cristo en este caso. Sin embargo, muchos dudan que haya un juicio justo alguna vez en la historia. Muchos dudan eso. Muchos viven como si no se tuviera que dar cuentas por las acciones que hoy hacemos o que hoy dejamos de hacer. Muchos piensan que si hoy en día hay tantas injusticias y Dios no hace nada por castigarlas al momento, entonces Él no castigará nunca nada. Ven a los impíos o a los más visiblemente impíos o a los más malvados hacer todo tipo de maldades y Dios no los castiga inmediatamente y piensan: Dios nunca castigará nada. Ahora bien, ¿qué dice Dios en su palabra al respecto? ¿Habrá un juicio justo al final de la historia humana en este mundo? Si hay un juicio final, ¿cuáles son los parámetros que se juzgarán en ese juicio? ¿Puede algún ser humano pasar por ese juicio sin ser condenado? ¿Habrá alguien limpio ante Dios? Hermanos, vamos a predicar bajo el mismo título que tiene este pasaje. Al menos en mi Biblia, en esta versión de la Biblia, tiene un título, un subtítulo allí, que dice el justo juicio de Dios. Así mismo, bajo ese título, vamos a predicar en esta mañana y vamos a comenzar por ver el juicio de Dios primero sobre los moralistas. Vamos a ver el juicio de Dios sobre los moralistas. ¿Quiénes son esos moralistas? Yo le invito a mirar al primer verso, pues dice: a lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hermano, indudablemente Pablo está pensando en alguien aquí. Indudablemente Pablo tiene a alguien en mente y él está escribiendo a los romanos pero él tiene ya algún conocimiento previo que nosotros no conocemos y por eso a la hora de interpretar las escrituras nos encontramos algunos problemas. Pues no sabemos a quién tiene en la mente Pablo cuando está diciéndole: eres inexcusable tú, cualquier hombre que seas, que juzgas a otro. ¿A quién de esa congregación tendrá en mente Pablo? Pablo, les recuerdo, está escribiendo desde Corinto, todavía nunca había estado en Roma, pero él seguro de aquella iglesia de Roma había escuchado hablar de muchas maneras y conocía algo de su membresía, y él estaba pensando en alguien en específico o en algunos en específico, o quizás estaba pensando en todos. Bien, los comentaristas piensan que Pablo estaba pensando en los romanos en sentido general. O sea, algunos piensan que Pablo estaba pensando en lo típico del romano. Es como nosotros escribiéndole a los habaneros. Nosotros vivimos en Colón, en una provincia del interior del país, no en la capital, y le estamos escribiendo a cristianos en la capital. Pues nosotros, recuerden, Roma era la capital del imperio, hermanos, la capital del mundo en aquella época. ¿Cómo serían los capitalinos en la época de Pablo? Algunos piensan que en el sentir del romano promedio había cierta altanería y pensamiento de ser morales en sí mismo. Ellos eran personas moralistas por línea general. No todos eran así, pero quizás ninguno se consideraba tan perverso
como Dios había ya juzgado a los seres humanos previamente. O sea, recuerde que Pablo está hablando de que la ira de Dios, antes de hablar esto, la ira de Dios había desatado o revelado sobre los hombres y habíamos visto a cuánta maldad habían llegado los hombres. Quizás los romanos no se consideraban en ese listado tan horrible de andar en homosexualidad, o la mayoría de ellos. Ahora, eso es lo que dicen algunos comentaristas, que Pablo tenía en mente a los romanos en sentido general. Otros piensan que Pablo estaba pensando en los judíos. Pablo sabía que en aquella congregación habían judíos. Y nosotros si leemos a partir del versículo 17, que Pablo viene hablando, o sea, nosotros vamos a estudiar hoy hasta el 16, pero si leemos a partir del 17, Pablo se concentra específicamente en los judíos. O sea, por el contexto, muchos comentaristas piensan que Pablo está pensando en aquel hombre que juzga a los demás como muy pecadores, pero no se juzga a sí mismo. Quizás Pablo estaba pensando en los judíos de aquella congregación que pensaban que como tenían la ley, ellos eran más santos que todos los demás y por lo tanto estaban juzgando a los demás como muy pecadores, pero ellos mismos no. Ahora, otros, y cuando yo estoy diciendo otros, déjenme decirles que todos los comentaristas de los cuales les estoy hablando son comentaristas serios. O sea, estoy hablando y doy gracias a Dios por ello, que en esta exposición a Romanos tenemos con un buen comentario a los Romanos por Martín Lutero. Hay un buen, en español, hay un buen comentario a los Romanos por Juan Calvino. Hay comentario a los Romanos de Matthew Henry, que no es una buena traducción o no es una buena edición de ello, pues el que tradujo comentó más de lo que tradujo. Pero bueno, tenemos esta ayuda también. Y tenemos también comentario de Hendrickson sobre Romanos. También nos estamos auxiliando de la exposición del pastor John MacArthur a esta carta también. O sea, estamos hablando de comentaristas serios, bíblicos, ortodoxos, y ellos difieren. Algunos, ya les dije, dos posiciones de a quién se estaba refiriendo Pablo cuando le dice esto: tú estás juzgando a otros y no te juzgas a ti mismo. ¿Sobre quién estaba hablando Pablo? ¿En quién estaba pensando Pablo? Bueno, otros, aparte de hablar de que quizás a todos los romanos o a los judíos dentro de la congregación, pudiera ser a los gobernantes y jueces de esa nación, de ese imperio. Unos piensan que algunos dentro de la iglesia eran gobernantes, y como gobernantes tenían que hacer regir ciertas leyes, y como estaban rigiendo y haciendo cumplir ciertas leyes, muchas veces abusaban de aquellos que les imponían las leyes, se veían por encima del resto de los ciudadanos y no meditaban en que ellos mismos muchas veces incumplían esas leyes, y como estaban por encima de las leyes no pagaban por ello. Pero déjenme decirles que la mayoría de estos hombres de Dios que han visto esto en las Escrituras la mayoría de estos creen que aunque esto puede ser verdad, Pablo está pensando en todos, aunque pueda ser con los romanos, aunque pueda ser a los judíos a los que está pensando en primer lugar, o a los gobernantes. Todos los comentaristas serios coinciden en que también Pablo está pensando en todos los que juzgan a los demás con rigor, pero no se juzgan a sí mismos con el mismo rigor. Y eso ya toca a casi cada uno de nosotros, dados a juzgar con mucho rigor a otros, pero con menos rigor a nosotros mismos. Lutero dice, el pasaje habla de los que son santos en su propio concepto y que, como ya dije, viven en un pecado diferente del que ellos juzgan. Hacen como si fueran justos porque no cometen todos los delitos que cometen otros. Se olvidan, sin embargo, de que no son menos injustos
que estos otros, pues si bien no hacen todos los pecados que hacen estos, por lo menos hacen algunos. Tan ocupados están en ponderar sus buenas obras que ante la multitud de estas ya no alcanzan a ver sus vicios. De esta gente, dice Lutero, en particular está hablando el apóstol aquí. Instruirlos, dice Lutero, y corregirlos resulta muy, muy difícil. Instruir y corregir a alguien que se cree santo, que se cree que no tiene pecado, eso es muy difícil. ¿Cómo los moralistas hacen lo mismo que los libertinos? Pablo dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Cómo es que aquellos que se creen justos, que no son homosexuales, que no son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, ellos supuestamente no son ninguna de estas cosas? ¿Cómo es que hacen lo mismo? Hermanos, aunque no hagan lo mismo y aunque no sean pecados visiblemente iguales, tienen la misma raíz. Muchos piensan que nunca han matado a nadie, pero han aborrecido muchas veces. Muchos piensan que nunca han adulterado, sin embargo, han codiciado muchas veces. Muchos piensan que ellos no son idólatras, pero tienen muchas cosas que son más deleite para sus vidas que Dios mismo. Yo pregunto, ¿habrá alguien entre nosotros que ame a Dios con todo el corazón, todas las fuerzas, toda el alma, toda la mente? A eso nos debe conducir la primera tabla de la ley. Muchos juzgan los pecados de otros, pero no son capaces de mirar a sí mismos y juzgar los suyos propios. ¿Cómo es el juicio de Dios contra los hipócritas y moralistas? Porque no se puede definir de otra manera a una persona que no juzga sus pecados con verdad que como un hipócrita. El versículo 2 nos contesta: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Aquellos que piensan que no van a ser juzgados o que piensan que ellos son santos y están por encima de otros, ignoran que Dios conoce toda la verdad. Hermano, Dios conoce tus pensamientos. Sí, Dios conoce tus pensamientos. No seremos juzgados según los juicios volubles e injustos de los hombres. Nosotros no vamos a ser juzgados por otros hombres que no pueden ver más allá de sus narices, vamos a ser juzgados por Dios. Tú y yo somos juzgados por Dios, no según un criterio del corazón humano, que muchas veces ve a otros humanos como muy buenos. No es según las apariencias externas de los hombres que seremos juzgados, sino según cómo está nuestro corazón. Dios nos juzgará según verdad. Él es la verdad. Y todo será medido según su medida, no según la medida de los hombres. Él es la verdad en sí misma. Es un juicio que tiene el verdadero estándar de lo recto y de lo justo. Aquellos que juzgan tomando su propia medida, ellos dicen, este es un pecador, lo miden con una medida de ellos. Yo no soy como ellos. ¿Usted recuerda aquel fariseo que decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquellos que hacen esto y lo otro, ni como aquel publicano,
Yo sí hago esto y lo otro. Ese fariseo tenía su propia medida de la justicia. Pero hermanos, nosotros, según las Escrituras, el apóstol Pablo nos recuerda que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, los que juzgan a otros con una medida propia, pensando que los otros son pecadores, pero ellos no. Y déjenme decirte una vez más, esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Dios nos dice en su palabra que el juicio suyo será según verdad, no según como nosotros pensamos, no según como nosotros juzgamos, sino según es la verdad. Es un juicio que mira dentro del corazón, donde se ve toda la verdad del hombre y se juzga por la verdad de Dios. Muchos imaginan, como por ejemplo, que los idólatras deben ser repudiados. Miran a una persona hoy vestida de blanco, que lleva sus votos para hacer no sé qué sacrificios a no sé qué ídolo, y los miran por encima del hombro diciendo, mira eso, qué idólatra. Yo te pregunto, ¿y tú no tienes dioses delante de Dios? ¿Tú no tienes ninguna cosa en la cual te deleitas más, disfrutas más, gozas más y amas más que a Dios? ¿Es Dios todo para ti? ¿Seguro que no hay ningún ídolo por ahí? ¿Tienes tú un concepto tan preciso de Dios que tú no hierras en el blanco nunca fabricándote otro Dios que no es Dios? ¿Acaso muchas veces no sobredimensionas el amor de Dios y no ves claramente la justicia y la ira de Dios? ¿Acaso no es eso hacerte un Dios falso? Hay muchas maneras en las que nosotros violamos la ley de Dios. Muchas maneras en las que seremos juzgados con verdad según los estándares divinos, no humanos. La Escritura también nos dice, Pablo también nos enseña sobre lo que piensan los moralistas. Los moralistas piensan de cierta manera, dice el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Así piensan los moralistas, así piensan los que juzgan a los demás y no se juzgan a sí mismos, los que están mirando siempre el pecado ajeno y no miran más tiempo a su propio pecado. Ellos piensan que van a escapar del juicio de Dios. Y ya esto, déjenme decirle, está definiendo un poco a una persona no creyente. Estos moralistas que tenemos delante aquí y que están pensando de esta manera y que juzgan de esta manera, son personas por lo general no regeneradas, que no confían en Cristo, sino en sus propios méritos para ser salvos. Estas personas muchas veces están en cierta posición o en cierta condición de privilegio y piensan que por eso no van a ser juzgados. ¿Y cuál sería la posición de privilegio para nosotros hoy? ¿Qué nos interesa a nosotros hoy si ninguno de nosotros es ni un gobernante de este país, ni es alguien que está por encima de otros, pues tiene un privilegio muy grande, ser rico? No, pero tenemos un privilegio. Estamos en una iglesia. Y nosotros sabemos que los salvos están en las iglesias
Y nosotros sabemos que la ira de Dios sobre los creyentes no será, pues Cristo ya la vivió por ellos. Y muchos piensan que por estar en una iglesia ya están en una condición privilegiada y miran a los otros pecadores que son como él y piensan que ellos van a escapar de la ira de Dios. Así piensan. ¿Piensas tú que escaparás del juicio de Dios? Estás equivocado si así piensas. Nadie escapará del juicio de Dios por ciertos privilegios que tenga hoy temporalmente. Pero también no solo piensan equivocadamente los moralistas, sino también ellos menosprecian algunas cosas. Y menosprecian algunas cosas muy importantes, cosas que deben ser preciadas, valoradas, tenidas muy en cuenta. Miren lo que dice el verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué menosprecian los moralistas? Menosprecian las riquezas de la benignidad de Dios. Menosprecian las riquezas de la bondad de Dios. Hermanos, ¿cuántas personas piensan que porque Dios les hace favores, Dios está de su parte? ¿Cuántas personas les va bien en este mundo? Les va bien haciendo algunas cosas y ellos se consideran que Dios les está sonriendo y les está poniendo todo a la mano porque Dios está contento con ellos. Así juzgan el mundo. ¿Qué están haciendo ellos? Están menospreciando o de hecho haciendo un juicio equivocado sobre la benignidad de Dios. Las personas juzgan de esta manera: me va mal, Dios está en tu contra. Me va bien, Dios está a favor mío. Y hermanos, no siempre es así. No siempre es así. Pero muchas veces nosotros tenemos ese libro delante y esa es la Biblia que leemos. La providencia la interpretamos así: estoy enfermo, tengo que ponerme a cuenta con Dios, algo está pasando que estoy mal. Me salen mal las cosas, no tuve suerte en cierta empresa y entonces comienzo a revisar si estoy bien con Dios. Pero si todo me sale bien, entonces Dios está conmigo. Hermanos, esa Biblia está muy mal interpretada. Tú estás interpretando la providencia de manera equivocada. Dios puede estar siendo muy bueno con algunas personas y ellos están menospreciando esas riquezas de la bondad de Dios. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno y Él hace muchas bondades y constantemente con todos los hombres. Sí, constantemente hace llover sobre justos e injustos. Constantemente. Él hace salir el sol sobre todos. Pero además de eso, muchas otras bondades sobre todos los hombres. No podemos malinterpretar las bondades de Dios. Tú que estás aquí, que piensas que Dios te está sonriendo porque te sale todo bien, estás equivocado. Tú lo que estás haciendo es menospreciando esas bondades de Dios. ¿Por qué? Porque esas bondades te deben conducir al arrepentimiento, no a hacer más maldades. Si Dios no ha juzgado tu causa aún con ira, es porque Dios te está conduciendo al arrepentimiento. Así nos dice la Escritura. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto es lo que ignoran los moralistas. Lo que ignoran es que la benignidad de Dios, la bondad de Dios, es como la mano divina conduciéndoles al arrepentimiento. Y sin embargo ellos interpretan: no, puedo seguir pecando porque mira, Dios me sonríe. Puedo seguir dejando de hacer
Vienes porque Dios, mira, me está sonriendo. Estos moralistas también ignoran algo muy importante, y es lo que dice la segunda parte: ignoran esta benignidad de Dios. Ahora, ¿en qué condición están las personas así? ¿En qué condición espiritual están las personas que piensan de esta manera? ¿En qué condición están? La Escritura les llama duros. Miren cómo dice el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Ahora, hermanos, la condición en la que Dios describe a personas así, que juzgan los pecados de otros, no se juzgan los pecados suyos, sino los de otros. Esa condición además de que ignoran la benignidad de Dios, a lo que conduce la benignidad de Dios, además de que piensan que toda esa bondad es porque Dios está a favor de ellos, estas personas así tienen un corazón durísimo. Un maestro de siglos pasados, citado por Lutero en su comentario, Bernardo de Claraval, no considero que sea alguien que tengamos que leer hoy, es alguien que vivió, es un maestro del siglo XI, 1100 y tanto. Entonces, pero bueno, tenía algunas cosas buenas. Lutero supo tomar lo bueno de él. Bernardo de Claraval dijo en una de sus obras: un corazón tal como el de estos hombres y mujeres así se llama duro, porque no se puede ablandar con beneficios, ni aterrar con amenazas, ni corregir con castigos, ni conmover con promesas. Es duro. Un corazón así de duro es un corazón que piensa que está sano, que piensa que no tiene necesidad de Dios. Él no tiene pecado. Y, hermanos, un corazón así, lo que está haciendo es sembrando para cosechar un día la ira de Dios. Esto es lo que está acumulando una persona que piensa y vive de esta manera. Dice la Escritura: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que está atesorando es ira esta persona. Pasamos a nuestro segundo punto, que sería el juicio de Dios y sus parámetros. Vamos a ver dentro del juicio de Dios cuáles son los parámetros que se van a medir en ese juicio. ¿Por qué seremos juzgados? En el día del juicio, ¿cómo será? ¿Por qué se medirá? ¿Por las obras? ¿Por la fe? ¿Por qué se medirá? ¿Qué se pondrá ahí en juicio ese día? Dice la Escritura: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, dice el apóstol Pablo inspirado. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Cómo es esto? Pero todos los que estamos aquí pensamos que somos salvos por fe. ¿Cómo es que seremos juzgados ese día por las obras? Si somos juzgados por las obras, ¿quién será salvo? Nadie será salvo. Sin embargo, seremos juzgados por las obras. A nosotros ya se nos dijo, el Señor nos dijo que el día del juicio Él va a aparecer y va a llamar a algunos y va a decirles: venid a mi derecha, benditos de mi Padre.
Por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me refugiaste. Y aquellos benditos de su Padre van a decir, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Realmente, si miras a nuestras obras, estamos perdidos. Pues sí, se va a mirar nuestras obras. Los justos harán buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Jesús dijo, por cuanto se lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Fíjense cómo los justos serán sorprendidos en el día del juicio. Serán sorprendidos de ver sus buenas obras. Hay algunos que se creen justos y miran mucho sus buenas obras. Eso no son justos. Los justos no ven sus obras, pero Dios sí las ve. El primer parámetro en el juicio de Dios es que el juicio se le pagará a los hombres según sus obras. Se pagará según sus obras. El verso 6 claramente lo confiesa, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ay, yo pensé que era solo por fe. Algunos creen y confiesan o piensan solo, yo tengo fe, yo voy a ser salvo. Yo te tengo que recordar una vez más, ¿y dónde están tus obras? Muéstrame tu fe con tus obras. La verdadera fe, yo les quiero recordar, produce obras piadosas. Si no hay obras, no confíes mucho en tu fe. Si tú dices creer, pero constantemente estás inclinado y haciendo el mal, pero además no eres motivado nunca a hacer el bien y lo haces. Yo pregunto, ¿qué tipo de fe tienes? Porque nosotros somos llamados en Cristo Jesús para buenas obras. En el día del juicio se va a juzgar por las obras. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios a los justos los capacitará para buenas obras. Y las harán. Y las harán. El segundo parámetro es que algunos en el juicio van a recibir vida eterna. En ese juicio algunos van a recibir vida eterna, pues, ¿y esos quiénes son? Los que perseveran en hacer bien. Los que perseveran, dice, vida eterna, los que perseverando en bien hacer. Hermano, hay quienes nos acusan. Bueno, la última acusación que escuché fue, esos son predeterministas. Nunca había escuchado ese término, refiriéndose a los que creen en las doctrinas de la gracia o los que, bueno, los calvinistas, etcétera. Nunca había oído. Predeterministas. Bueno, pero no hablando de predeterministas, algunos creen que nosotros creemos, fíjense, ellos creen que nosotros creemos que la salvación no se pierde. Yo lo diría de esta manera. Nosotros creemos en la perseverancia de los santos. Nosotros creemos que los santos, o sea, los que han sido santificados por Dios, perseveran creyendo y obrando hasta el fin. Los que han sido santificados, llamados, son los mismos que han sido escogidos, pero esos mismos permanecen en santidad, perseveran en la fe y perseveran en las buenas obras hasta el fin. Y esa es la palabra aquí tenemos, no tenemos que inventar otra. Vida eterna a los que perseverando en ¿qué cosa? En bien hacer. ¿Y por qué lo hacen? Si todos son malos y no hay quien busque a Dios. Bueno, nosotros eso nos explica en otro pasaje. En la Escritura en otros lugares nos explica esto. Pero aquí nos está diciendo qué es lo que va a ocurrir en el día del juicio. En el día del juicio se le va a dar vida eterna a aquellos que perseverando en bien hacer buscan, ¿qué cosa? Gloria y honra e inmortalidad.
Hermanos, los que no creen en Dios no buscan ni gloria, ni honra, ni inmortalidad. Quieren las cosas de ahora mismo, las de aquí, ahora. Los deleites de hoy no buscan la inmortalidad. No creen en la inmortalidad. No creen en Dios. Los que buscan gloria, honra e inmortalidad verdadera son los únicos que creen en Dios. Eso sí tienen fe. Por supuesto que aquí no se está hablando de todas las religiones que creen en la inmortalidad, porque entonces todos esos serían salvos. Por supuesto que aquí el apóstol no está hablando de eso. En otros lugares se habla claramente, de hecho un poquito más adelante, que el juicio será por medio de Jesucristo. O sea, no es todos los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces todos los musulmanes o todos los que sé yo, ya, son salvos, ¿no? No está hablando aquí de esto. Ahora, esos son los que reciben vida eterna, los que buscan las cosas eternas, no las temporales. Les recuerdo lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios, cuando le dijo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, como las ve todo el mundo. Eso es lo que todo el mundo ve y quiere y anhela. Pero nosotros, las que no se ven, porque son eternas. Nosotros miramos las eternas. Esos son los que perseveran en bien hacer, son los mismos que buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. Ahora, el tercer parámetro que se va a medir en el juicio de Dios, o que va a ocurrir, es que otros van a recibir en ese juicio ira y enojo. No solamente va a haber vida eterna en el día del juicio, sino que va a haber también ira y enojo, y tribulación y angustia. Nosotros tuvimos recientemente una visita de algunas personas que visitan o son miembros de una iglesia adventista del séptimo día. A mí me cuesta llamarle iglesia a eso, pero bueno, ellos no creen en el infierno. Tribulación y angustia no es dejar de existir. Ira y enojo no es dejar de existir. Esto nos habla de lo que ocurrirá en el día del juicio. Ira y enojo recibirán los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Eso es lo que vendrá. Los que son contenciosos, en otras palabras, los que no creen en la verdad y solo lo que hacen es contender contra ella, los que desobedecen y rechazan todo lo que es la verdad, no conciben que haya un Dios, juez justo, una palabra que nos confirma y que nos dice solo lo que es la verdad y fuera de ahí no hay verdad. Estos son los mismos que obedecen a todo lo que es injusto e inmoral, pero no obedecen a la verdad. Todo lo que hacen lo malo, ya sean judíos o griegos, de cualquier nación, tribu o lengua, todo el que hace lo malo, ese será juzgado con ira y enojo en ese día. Por cierto, no será juzgado el pecado, sino los pecadores. Sí, porque algunos dicen, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Bueno, ¿y por qué Dios va a condenar a los pecadores? Al que hace lo malo lo va a juzgar. No dice, yo condenaré a lo malo. No, al que hace lo malo. Al pecador. Ira y enojo verá de Dios el pecador. Y el cuarto parámetro es que se va a recibir algo los que hacen lo bueno. Lo que reciben aquellos que hacen lo bueno. Aquellos que hacen lo bueno. Y por cierto, ustedes ven cómo en el día del juicio se va a juzgar lo que es bueno y lo que es malo de manera correcta. ¿Y quién es el que dice lo que es bueno y lo que es malo? No soy yo sobre lo que yo pienso. Yo pienso que sería bueno que si una mujer
quiere seguir rehaciendo su vida y triunfando en su vida, ella puede quitarse esa criatura que viene, sacársela, porque, oye, no va a tronchar su vida, pobre mujer, por una criatura que vino ahora sin que se planificara. ¿No sería un poco injusto que yo le tronchara la vida a una mujer por una criatura que viene? Si los convenzo de ello, pues todos apoyarán el aborto. ¿Miraron alguna vez si aquel que dice lo que es bueno y lo que es malo, qué dice de eso? No. Nunca miraron allí. Nosotros tenemos que tener cuidado porque hoy nos venden muchas cosas como buenas y nosotros no sabemos si son buenas. O nos venden algunas cosas como malas. Y nosotros debemos saber si son malas, de verdad. Como por ejemplo, recientemente nos vendieron en la televisión, doy gracias que yo no lo vi, que es bueno la homosexualidad. Y nos vendieron también que es malo el fundamentalismo. Bueno, y refiriéndose a fundamentalismo, todas aquellas iglesias que creen que la Biblia es la verdad y que juzgan la verdad por las Escrituras. Dicen, estos son divisorios y demás. Hermano, en el día del juicio se va a juzgar lo que es bueno. Fíjense, Pablo ni se gastó su tiempo en enseñar qué cosa era bueno o no. Luego va a hablar sobre esa regla de lo bueno y lo malo, que es la ley. Pero ahora solamente nos dice, el que haga lo bueno o el que haga lo malo, el que haga lo bueno va a recibir, porque Dios sí sabe lo que es bueno y por Él seremos juzgados. Porque Él es la bondad en sí. Va a recibir gloria, va a recibir honra y va a recibir paz. Todo lo que pueda anhelar un ser humano lo va a recibir en el día del juicio, todo aquel que hace lo bueno. Todo aquel que hace lo bueno. Y el quinto y último parámetro que veremos en este punto, en el juicio, Dios no hará diferencia entre judíos o gentiles. Dios no hará diferencia. Algunos que por ahí quedan todavía con rezagos de dispensacionalismo, les digo, hermanos, Dios no hace diferencia entre judío y gentil. En el día del juicio no habrá diferencia. Dios no hace ninguna diferencia entre un judío que usted cree que es una persona especial delante de Dios todavía y un gentil. Por favor, revise las Escrituras. Le pido, revise las Escrituras. En más de una ocasión tenemos esta declaración. No habrá ninguna diferencia en el día del juicio. Los judíos se creían privilegiados. Se creían que los demás eran impíos y pecadores, ellos no. Se creían que Dios iba a tener conmiseración con ellos y con los demás iba a ser recto y justo. Estamos equivocados. Si usted se piensa que porque usted viene a iglesia bíblica de Jesucristo, Dios va a tener conmiseración con usted. Porque déjeme decirle que ese sentir de los judíos es propio del ser humano, que se siente con ciertos privilegios espirituales. Usted es un privilegiado por estar aquí en esta mañana, no lo dude. No lo dude. Usted es un privilegiado si es hijo de creyentes, no lo dude. Abraham, tú eres un privilegiado porque tu abuela es cristiana. Los niños que están aquí son privilegiados porque mamá o papá los trajo aquí a oír la palabra de Dios, porque en ningún otro lugar, a no ser en su casa, usted escucha eso. En la calle no le enseñan a Dios. Pero el mundo entero, la creación habla de Dios, pero tú no lo ves. Hay que enseñarte quién es Dios por su palabra. Den gracias porque tienen padres, madres, abuelas o abuelos o tíos o vecinos
que les enseñan quién es Dios. Porque ustedes, niños, también van a ser juzgados por Él. También ustedes estarán un día delante del trono de Dios y serán juzgados por sus obras, por sus pecados. Ustedes serán juzgados. Y no va a estar mamá y papá al lado de ustedes, solo ustedes delante de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con los privilegios que tuvieron ustedes? ¿Cuántos niños hoy no están aquí? ¿Cuántos jóvenes hoy no están aquí? No tienen el privilegio de estar escuchando. Ustedes son privilegiados. Los judíos se creían, como nosotros somos judíos y hemos escuchado la ley siempre, nosotros no vamos a ser juzgados. Pero no por venir aquí nada más, usted no es juzgado, no solo por venir. Hay que atender a la palabra, hay que escucharla y hay que pedirle a Cristo que nos salve de la ira de Dios. Solo Cristo puede salvar de la ira de Dios. Solo Él. Así podemos ver lo que el apóstol Pablo nos dice del papel de la ley en el juicio de Dios. ¿Qué papel juega la ley en el juicio de Dios? Y vamos más rápido aquí. Pues, en primer lugar, el quebranto de la ley misma trae el juicio divino. ¿Qué papel tiene la ley? Bueno, pues por la ley seremos juzgados. Todo el que quebrante la ley de Dios será juzgado. Dice en versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción de la ley. Y todos los que bajo la ley han pecado, todos los que la ley han pecado por la ley serán juzgados. La norma para juzgarnos será la ley de Dios. Y usted me debe estar preguntando, o se debe estar preguntando, ¿qué ley? Yo te voy a decir, te voy a enseñar a pensar bíblicamente, y creo que en alguna medida ya todos estamos un poco instruidos aquí, pero te quiero recordar. Hermano, toda la Escritura, todo mandamiento de Dios, todo lo que Dios ha exigido a través de los años, por esto seremos juzgados. Pero es que todo eso está resumido en 10 mandamientos. Todo está resumido en 10 mandamientos. Fíjense, resumido, los 10 mandamientos es un resumen de la ley de Dios, del estándar divino. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es un resumen de muchas otras cosas que Dios te puede pedir. Como por ejemplo, papá y mamá, esos niños que tienes son un regalo de Dios, pero no son Dios. Ustedes no pueden amarlos más que a Dios, porque eso es tener a alguien más preciado para ti que Dios mismo. ¿Cómo es que algo que Dios te da luego se vuelve en algo más preciado para ti que Dios mismo? Así de pecadores somos, que cogemos y adoramos a la criatura antes que al Creador. A veces encontramos, esto sucede, a veces encontramos una soltera en la iglesia, cuando se casa, parece que se desconvirtió. Su marido empezó a ser su Dios. Pero después, y entonces ya no quiere a su marido, ahora quiere a sus hijos. Pero si nosotros analizamos cada caso, con cada una de las cosas de la vida, nosotros estamos fabricando ídolos constantemente. Todo viene a ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Cualquier cosa viene a ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. La ley está resumida en los 10 mandamientos. Pero Dios, poniéndolo más fácil aún, nos hizo un resumen de esos 10 mandamientos. Y
Los mandamientos de la primera tabla, que son en relación a Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás ninguna imagen, no te harás ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Ese segundo mandamiento: no te harás imagen. Ni el tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ni el cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ni el cuarto mandamiento, disculpen. Esos cuatro mandamientos se resumen en amar a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas y con toda el alma. En eso se resume. Por esa ley tú serás juzgado. Por esa ley. Pero el segundo mandamiento, que resume la ley, que a la vez es un resumen de toda la ley, es: y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo, como a ti mismo. Porque honra a tu padre y a tu madre, y no matarás, y no adulterarás. Todo esto se resume en: y no codiciarás, etc. No se resumen en: ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley, el quebranto de la ley, trae el juicio de Dios. Por la ley serás juzgado. Por la ley se sabe si eres un pecador o no. Y por la ley todos hemos pecado ante esa ley. ¿Qué papel juega la ley en el juicio? Sí, no será juzgado por otro estándar. Será juzgado por ese estándar. También en relación al papel de la ley tenemos que ver que el tener la ley escrita en tablas de piedra o en una Biblia, lo cual tenemos todos aquí, tenemos la ley escrita aquí, o tener la ley escrita en el corazón, no hará diferencia en el día del juicio. Algunos se preguntan todavía, llevan años leyendo la Biblia y se preguntan todavía: ¿qué va a hacer en el día del juicio Dios con el indio Atuey, que no sabía leer y que le dieron mal testimonio a los católicos y que nunca leyó la ley? Aquí está contestado lo que hará. Lea conmigo, por favor, los versículos del 12 al 15. Porque todos los que sin ley, o sea, no tenían la ley escrita, es lo que refiere Pablo, los que no tenían la ley escrita y no podían leerla, han pecado, porque pecaron. Sin ley, ¿qué pasará? Pecaron, quebrantaron esa ley. No la tenían escrita, pero la quebrantaron. Van a perecer, dice. Y todos los que bajo la ley, o sea, los que sí tuvieron la ley, la leyeron, han pecado, por la ley serán juzgados, porque ahora con más razón la ley los acusa. Ahora, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, Atuey, que no tenían la ley, y todos los que hoy mueren sin conocer la ley escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, como por ejemplo por naturaleza honran a sus padres, por naturaleza ayudan a otras personas, por naturaleza no mienten, por naturaleza, porque Dios les da esa capacidad natural, porque son hechos a imagen de Dios. Hacen por naturaleza lo que es de la ley estos, aunque no tengan ley escrita, ¿verdad?, en papel, en piedra, son ley para sí mismos esas cosas. Mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. Hermano, todos los seres humanos tienen la ley escrita en su corazón. Esto se puede demostrar no solo por este verso. En todo el Antiguo Testamento, antes de Moisés, antes de que se diera la ley escrita, antes de que se eternizara esa ley, o sea, se pusiera externamente, se sacara de aquí y Dios la diera para que tú la miraras y yo la miráramos. Esa ley estaba escrita en el corazón, o está escrita en el corazón, y los hombres son juzgados por esa ley. Son juzgados por esa ley. Esa es la ley. El tener la ley escrita en tablas de piedra o en la Biblia, o no tenerla escrita solo en el corazón, tenerla escrita solo en el corazón, eso no va a hacer diferencia en el día de juicio.
O sea, Atuey va a ser juzgado por la misma ley que seremos juzgados nosotros que sí conocemos la ley. Los que gozan del privilegio, es el tercer punto que nos habla en relación al papel de la ley, los que gozan del privilegio de ser oidores de la ley, como todos nosotros, gozamos del privilegio de ser oidores de la ley, no van a ser declarados justos por ser oidores de la ley. Si tú eres de los que vienen aquí cada domingo y tú dices, yo me sacrifico y voy cada domingo a la iglesia, y así, ¿qué cosa? Eres un oidor de la ley. Pero nos dice la Escritura en el verso 13 que porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si tú eres un oidor de la ley, eso te hace un privilegiado, pero no un salvo. Los oidores de la ley no serán justificados. Tú no escaparás de la ira de Dios porque tú eres de los que oye la ley. Antes bien, el Señor Jesucristo dice que la ruina tuya es grande si solo oyes la ley y no la obedeces. Antes bien, hay más condenación para ti al no arrepentirte delante de Dios cuando eres oidor de la ley. Solo los hacedores de la ley serán justificados. Pregunta, ¿quién será justificado entonces? Si son solo los hacedores de la ley los justificados, ¿quién será justificado entonces? Todo el que cree en Cristo Jesús es hacedor de la ley totalmente, pues toda la obediencia a la ley que vivió Cristo en su vida es puesta a tu cuenta. Pero ¿dice esto aquí, pastor? No lo dice aún, lo dirá. Lo dirá Pablo a los romanos mismos. Pero esos pueden ser considerados justos y hacedores de la ley, pues sus pecados Él los llevó, su justicia la puso a su cuenta. En otra medida también son hacedores de la ley, pues son capacitados. Esos mismos que han sido declarados justos son capacitados por Dios, por medio de su Espíritu, para hacer las obras de la ley. Ellos son considerados hacedores de la ley. Esos son los justos ante Dios. Hermano, vamos a terminar viendo algunos elementos fundamentales del juicio de Dios que se nos dicen en el último verso de este pasaje. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, hay un día fijado para el juicio. Tú y yo no lo sabemos, pero hay un día fijado para el juicio. Muchos hoy desesperan, pues ven muchas injusticias y piensan que Dios no está juzgando. Tranquilo, hay un día para el juicio. Se cuenta que en cierto territorio de los Estados Unidos, cuando los peregrinos estaban fundando las colonias, y realmente eran hombres muy emprendedores y trabajadores, sabían que Dios les había dado la tierra y que ya esa era una bendición. Y trabajaron duro la tierra. Se cuenta que había un poblado de hombres piadosos, donde trabajaban intensamente, pero también lograron hacer su capilla y adoraban cada primer día de la semana. Daban gracias a Dios por sus cosechas, por las bendiciones. Pero se cuenta que había un hombre de ellos, muy impío, que tenía más cosechas que todos los demás.
y que una de sus tierras era cerca de la capilla. E iba con todos sus animales el día del Señor a trabajar con toda intención, haciendo todo tipo de bullas para perjudicar a los creyentes que estaban reunidos en el día del Señor. Y muchos se preguntaban, ¿cómo Dios no castiga a ese hombre? Ese hombre además era un blasfemo. Era alguien que se burlaba y que hacía todas estas cosas intencionalmente. A un hombre sabio le preguntaron en ese momento, ¿qué crees de esto? ¿Por qué Dios no juzga eso? Y él dijo, Dios no ejecuta sus juicios, todos sus juicios en octubre. Estaban en el mes de octubre y este hombre dijo, todos los juicios de Dios no son en octubre. Pero este hombre sabía que un día, Dios iba a juzgar a este mundo con justicia. Y evidentemente Dios no solo no deja todas las cosas para el día del juicio. Cuidado, si hay alguien con tanto pecado en este lugar que piensa que puede seguir pecando hasta el día del juicio, déjenme decirle que no es así. Dios juzga constantemente, solo que su juicio justo, visible y lleno de ira lo veremos un día, pero cualquier día Dios te puede aplicar un justo juicio, aunque no sea muy visible para nosotros o para todos, esto ocurrirá. Hermano, hay un día fijado para el juicio. La Escritura nos dice en el día en el que Dios juzgará. Pero también nosotros tenemos que notar que será un día de ira divina. Pues la Escritura nos dice en el verso 5 que ese día puede ser llamado el día de la ira. Y aquellos que piensan que Dios es solo amor, 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 yo les sugiero que lean las Escrituras. Ahora, ese juicio será por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo dice que Dios juzgará por Jesucristo. Por Jesucristo. Y hermanos, mucho pudiéramos decir de esto. Los impíos se van a lamentar que sea por Jesucristo ese día, el juicio. Por medio de Él. Pues Él es quien puede juzgar a todos los hombres. Pues Él se hizo hombre y vivió perfectamente. Él puede juzgar perfectamente a todos los hombres porque en Él se muestra el amor de Dios, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz de Dios. Los justos todos pueden glorificar a Dios porque el mundo será juzgado por medio de Jesucristo, pues verán en Él a su mediador, a su Salvador. Aquellos que creyeron en Cristo Jesús, que pusieron toda su esperanza en Él, no serán avergonzados. Ese día Jesús, el juez, va a decir, yo soy no su juez, sino quien pagó por sus pecados. Ese día se juzgarán los pecados ocultos y secretos que solo Dios conoce. Dice la Escritura, por Jesucristo serán juzgados. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Tú puedes engañarme a mí, a tus padres, a tu abuela, al pastor, a todos los hombres. Durante todo el tiempo puedes hacerlo, pero a Dios ni una sola vez. Y es Él el que te va a juzgar. Es Él. Él conoce los secretos de los hombres. Y hermanos, en último lugar, veamos cómo el juicio de Dios es anunciado en el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. En el evangelio que predican muchos hoy, no, pero Pablo dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el evangelio no solamente se habla del amor de Dios,
se debe hablar también del juicio de Dios sobre el pecado. Eso es verdadero evangelio. Cuando tiene contenido también el juicio de Dios. Un predicador contemporáneo dice en uno de sus sermones sobre Romanos: este mundo sería un chiste de mal gusto si no hubiera un juicio justo al final de la historia. Y eso es cierto, hermano. ¿Usted se imagina que una persona que haga el bien toda la vida, luego que no sea injusto en ninguno de sus caminos, al final vaya para el mismo lugar que aquel que hizo mal y mal y mal? Qué chiste, ¿verdad? En nuestra propia conciencia sabemos que no es así. Nosotros sabemos. Incluso demandamos esa justicia. Es natural en nosotros. Hermanos y amigos, las Santas Escrituras no se equivocan en nada de lo que afirman. Y aquí están para ser juzgadas, si lo desean. Tome una Biblia, examínele y mira a ver si hay alguna mentira. Hoy en día andan arqueólogos con una Biblia en la mano para ver si ella dice mentiras. Arqueólogos ateos. Y han dicho, vamos a ver si ella es veraz, como dicen, aquí debe haber una ciudad. Cuando llegan y excavan, ahí han llegado a la ciudad. Pero, ¿cuánto pudiéramos mirar las Escrituras y comprobar que ella es verdad? Y tampoco se equivoca, pues no se equivoca en nada, pues es inspirada por Dios. No se equivoca en aseverar que habrá un día en el que Dios juzgará todas las obras de los hombres por medio de Jesucristo. Si algo predomina en este tiempo que vivimos, son las injusticias, y esto por muchos factores que colaboran en ello. En este mundo hay injusticia. El pecado, que es cada vez mayor, pecado de los hombres que es cada vez mayor, colabora directamente con que haya injusticias en este mundo. La acción final del demonio impulsando la rebeldía contra Dios, pues sabe que su tiempo es corto, y el hecho real de que Dios no juzga o castiga a todos y a cada uno de los pecadores inmediatamente que cometen una injusticia, sino que es paciente y benigno, aún con los pecadores, procurando por supuesto su arrepentimiento. Hermano, todo esto colabora con que este mundo sea injusto. Pero un día Dios juzgará una y cada una de las obras, y lo hará según verdad y con justo juicio. Los que hoy solo ven un Dios de amor, amor y amor, verán a un Dios de ira, a un Dios justo que revela su enojo contra el pecado y contra el pecador. Teniendo delante de nosotros tan segura y poderosa afirmación divina, hay un día de juicio. Con todas las aristas que se nos ha presentado, estamos obligados a meditar y tomar resoluciones al respecto. Si habrá un justo juicio en el día final de esta dispensación, ¿cómo debemos conducirnos todos los días de nuestra morada en la tierra? Sabiendo que aún nuestros secretos serán expuestos. ¿Cómo debemos vivir? Primeramente me referiré a los moralistas entre nosotros. Y en este momento es necesario recordar
que de todo pecado condenado en las Escrituras, todos tenemos un poco, o mucho. O sea, que esto de moralistas nos toca a todos también. No, porque eso de moralista es para otro. Eso de quitar la viga del ojo, eso es para otro. Como le sirve a fulano, hermano, eso es para ti y para mí. Solo es necesario que lo podamos ver. Y en ocasiones somos ciegos para verlos. Pero todos tenemos un poco. De ahí la invitación del Señor a que quite la viga del ojo para poder sacar entonces la paja del ojo de tu hermano o de tu vecino. Por lo tanto diré, el moralista que hay en nosotros, ¿qué pecado está condenando que él no cometa también? ¿Qué pecado contra la primera tabla de la ley está condenando que él puede cumplir perfectamente? Nuevamente tengo que preguntarme o preguntarnos, ¿amamos a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas? Seguro que no tienes ningún ídolo o un Dios delante de Dios. No delante de mí, yo no me doy cuenta si tú tienes ídolos, pero es delante de Dios que no se puede tener Dios. Y Él sí sabe lo que nosotros pensamos y creemos. Es delante de Él que no podemos tener dioses. Seguro que no tienes nada en lo que encuentras más deleite que en Dios. ¿Y por qué juzgas a los idólatras vulgares? Como si no hubiera pecado alguno en nosotros, en ti. Sin dudas, disculpen, Dios quiere que te veas o que nos veamos con objetividad en todas las acciones en este mundo. Si hemos de juzgar a los hombres por su rebeldía y pecado contra Dios, hagámoslo con conciencia del juicio que merecen nuestros pecados también. Si hemos de mirar a los pecados ajenos, hagámoslo con conciencia de los nuestros también. Así juzgaremos justamente. La peor, escuche bien hermano, la peor condición en la que puede caer un ser humano es en la condición de sano, limpio y sin necesidad de arrepentimiento ante Dios. Aquel que no ve nada, no ve pecados, no tiene pecados, es sin pecado, es sano. Jesús dijo, yo no vine a buscar a sanos, yo vine a buscar enfermos. ¿Ustedes están sanos? Qué bien. ¿No tienen necesidad de médico? Espero que aquí muchos vean bien sus pecados. Miremos lo que les espera a aquellos que perseveran en hacer el bien. Los que perseveran en hacer el bien, los que buscan lo inmortal y eterno, los que confían en Dios y lo que éste les dará en Jesucristo. ¿Qué les espera? Hermano, si usted está aquí y eres de los que confían en Dios y buscan y perseveran en bien hacer, por supuesto, perseveran sabiendo que solo Cristo les puede hacer perseverar. Perseveran pegado a la vid, perseveran en bien hacer y buscan lo eterno, no lo temporal. Déjame decirte, te espera gloria, honra, paz, vida eterna. Bendito sea su nombre. Miremos con temor y temblor a los que les espera, lo que les espera a aquellos que desobedecen y no quieren la verdad, para aquellos que hacen lo malo y se complacen en la injusticia y maldad,
aquellos que no creen en Dios ni aman a Dios, aquellos que hoy pueden tener poder, riquezas, pero no creen en Dios, no creen en la verdad que es Dios. Aguardemos y temamos. Aguardemos y temamos. Pues mira lo que les espera. Aquellos que no ven su maldad ni se arrepienten para mirar, pues ellos creen que son buenos. Ellos viven haciendo buenas obras, permitiendo que una mujer se haga aborto, permitiendo que los homosexuales sean aceptados como personas normales, las cuales simplemente tienen una inclinación distinta. No miran a Jesús. Estos miren cómo serán juzgados. Temamos con horror al juicio de Dios. Tengamos presente siempre que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que aquellos que en Cristo son hacedores de la ley, estos son los justificados ante Dios. Terminaré invitándoles a meditar en declaraciones muy importantes de este glorioso pasaje. Dice el apóstol Pablo que el juicio de Dios es según verdad. Dice el apóstol Pablo que nadie escapará del juicio de Dios. Nadie escapará del juicio de Dios. Nadie escapará del juicio de Dios. Juan, viendo una visión gloriosa, una de las cosas que vio fue lo siguiente: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Hasta los muertos serán juzgados en el día del juicio. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El día del juicio puede ser definido como el día de la ira. El día del juicio, en el día del juicio se juzgará por medio de Jesucristo. Bendito sea su nombre por los siglos. Padre, gracias. Gracias por el justo juicio que un día viviremos. Será un día de ira, de tinieblas, de oscuridad, de tribulación y de angustia para muchos. Pero es de gran regocijo para aquellos que han alcanzado misericordia el saber que un día habrá un juicio y que toda maldad de los hombres tendrá un justo merecido. Y gracias porque en ese día seremos juzgados por medio de Jesucristo. El que debe ser la gloria y la honra y toda la adoración de todos los que en ese día reciban
también gloria y honra y paz e inmortalidad. Bendito eres, Señor, porque te ha placido salvar a muchos de los horribles hombres. Un día fuimos enemigos y hoy nos podemos sentar a tu mesa y estaremos allí por la eternidad. Bendito sea tu nombre por los siglos. Amén. Amén.